Bueno, muy buenos días a todos. Yo voy a tratar de hacer una breve introducción al foro de hoy. Primero agradeciendo a quienes nos han apoyado, a la revista Semana, al Heraldo, a Vanguardia Liberal, a varios otros medios regionales que están presentes el día de hoy, La Opinión de Cúcuta, el Diario del Huila, el Diario del Sur de Nariño, a nuestros queridos expertos internacionales que todos estaban muy ocupados y viajaron, como siempre, a último momento atendiendo esta invitación, a todos los panelistas que han venido de diferentes rincones del país, a mis colegas del gobierno. Mañana, como tal vez saben, con el doctor Humberto Lacalle, el jefe de la delegación, viajamos a La Habana en lo que realmente ya es la recta final del proceso y por eso la urgencia de la discusión del día de hoy, que no es otra cosa que la pregunta que hemos puesto en el nombre de esta conferencia: ¿cómo es que vamos a construir la paz en los territorios? ¿Cuál es el modelo de construcción de paz que queremos? La respuesta que le hemos dado ahora, y esto no es una idea, yo agradezco los comentarios, pero esto no es una idea mía, esto es una idea que nace realmente de la lógica de los acuerdos de La Habana, es la idea de la paz territorial, que atraviesa todo lo que hemos acordado hasta ahora en La Habana, con ese elemento transversal de participación, y que comenzamos a presentar en público gracias a una conferencia a la que me invitó hace 2 años el profesor Jim Robinson, entonces de la Universidad de Harvard, para explicar de qué se trata esto de la paz territorial. Digamos, hay unos elementos bastante obvios. Somos un país, todos lo sabemos, de regiones con grandes diferencias regionales, con unas diferencias muy grandes en la afectación que ha tenido el conflicto en las regiones, y cualquier respuesta tiene que tener en cuenta eso. Pero la idea de la paz territorial va más allá. Yo creo que parte del reconocimiento de 2 cosas. Una la acaba de decir muy bien Rafael Pardo. Hemos tratado durante décadas de utilizar un modelo o una idea de que es que el gobierno central va a llevar el Estado a los territorios, va a aterrizar con el Estado en los territorios, y yo creo que es hora de reconocer que ese modelo ha fracasado y que tenemos que construir un nuevo modelo de fortalecimiento institucional con la gente en los territorios, en el sentido concreto de cómo es que vamos a hacer los programas, y en un sentido más amplio que para mí termina siendo la esencia de la paz, y es cómo entre todos institucionalizamos unos procedimientos, unos procesos, unas reglas de juego. Y la segunda idea original, que viene sobre todo de una experiencia de salir a las regiones de Colombia, es que la gente lo que más pide en este país, lo que más quiere es que los gobiernos la oigan, lo que más quiere es que los gobiernos la reconozcan, lo que más pide es voz. Y por eso tenemos que construir un modelo que combine el fortalecimiento de las instituciones con la participación de la gente, si lo que queremos es realmente construir una paz estable y duradera, que tenga la capacidad de encauzar tanta conflictividad que tenemos en Colombia por unos canales institucionales. Con estas ideas hicimos una conferencia hace 1 año y medio en Bogotá, a puerta cerrada, pero muy intensa. Nos acompañaron directores de medios, Alejandro Santos, que está aquí el día de hoy, nos acompañaron estos queridos expertos, y desde entonces abrimos un proceso en las regiones con el apoyo de la red Pro de Paz. En 17 pequeñas ciudades del país, regiones estuvimos, hicimos 17 encuentros, más de 7.500 personas asistieron. Creo que cubrimos toda la geografía del conflicto en Colombia. Fuimos de Tumaco a Arauca, de los Montes de María a Puerto Asís. Yo no pude asistir a todos los encuentros porque me dividía entre La Habana y ir a estos encuentros, pero de ahí sacamos realmente muchas lecciones de lo que la gente realmente piensa en los territorios. Nuestra querida Soraya participó en el foro de los Montes de María y les va a contar ahora en el primer panel qué opina de todo esto, pero queremos utilizar toda esa rica reflexión para alimentar los paneles del día de hoy, que son 4. ¿Qué es lo que queremos hacer en estos paneles? El primero, el más general, es enfrentar los grandes retos de la
paz territorial. Lo hemos dicho desde el comienzo, lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho Humberto de la Calle. La ambición de este proceso de paz no es solo terminar el conflicto, es asegurar que no se repita o que no degenere en otras formas de violencia, como nos pasó ya en otras ocasiones, caso de los paramilitares, y que además lleve a unos cambios reales en los territorios, lo dijo muy bien nuevamente Rafael Pardo, que tenga una expresión territorial para la gente en las regiones. Evidentemente, el daño que ha causado el conflicto en Colombia es todo, y el solo terminarlo ya será un logro mayor para nuestro país. Pero vale la pena hacerse la pregunta si el conflicto es la enfermedad de Colombia o si es el síntoma de una enfermedad. Yo creo que es las dos cosas. Es una enfermedad porque nos ha causado un daño terrible en víctimas y en vidas humanas. Pero también es cierto que un conflicto tan largo no dura 50 años por arte de magia. Hay unos factores subyacentes que han permitido que se mantenga, que continúe, y esos factores son los que tenemos que desactivar. Con esa lógica fue que acordamos la agenda del Acuerdo General del año 2012. Y el punto central ahí, creo yo, es ver que tenemos hoy en Colombia la gran oportunidad para, utilizando la palanca de la paz, hacer unas transformaciones que aseguren que no se repite esta violencia y que tengan unas expresiones claras para los habitantes de las regiones de Colombia. ¿Esto lo vamos a lograr con un acuerdo en La Habana, firmando un acuerdo en La Habana? Pues por supuesto que no. Primero, ya lo dijo Humberto, el proceso de paz real comienza con la firma del acuerdo, no termina. Y segundo, los problemas que estamos enfrentando son problemas demasiado grandes, problemas históricos, con largas colas hasta en la colonia, un país como el nuestro, que se constituyó como una especie de archipiélago de ciudades y regiones con vastas regiones a la buena de Dios, donde se ha desarrollado desde esa época el conflicto y diferentes formas de violencia. No digo por supuesto que sea un mismo conflicto, pues cambiar esas condiciones no se hace de un día para otro. Pero el acuerdo y el modelo de construcción de paz que desarrollemos sí nos da la oportunidad de encauzar las cosas en una buena dirección. Nos da la oportunidad de crear unos incentivos para que las cosas cambien de verdad. Pero nuevamente, si hemos tenido un conflicto de ese tamaño, no es gratis, y los incentivos que nos han llevado a la situación en que estamos no son menores. ¿Cómo es que vamos a cambiar eso? Eso es lo que va a tocar el profesor Jim Robinson, hasta donde entiendo. ¿Cómo es que vamos a hacer que nuestro sistema político sea más efectivo a la hora de distribuir y crear bienes públicos en los territorios? ¿Cómo vamos a crear un modelo de seguridad para las regiones en ese momento? ¿Cómo vamos a asegurar una sostenibilidad fiscal de las inversiones necesarias? Esos son los primeros temas que tenemos que abordar, porque la realidad es que incluso hasta el día de hoy, incluso en medio de un proceso de paz, encontramos que el país sigue gobernándose para las ciudades, para las regiones más consolidadas. Basta con ver en qué se gastan al día de hoy los ministerios su presupuesto para entender que la paz aún no ha llegado y que tenemos que crear los incentivos para dirigir más recursos a esas regiones. El segundo panel, que hemos llamado el panel que enfrenta el reto de la construcción institucional, tiene que tratar esta idea de un nuevo modelo de construcción de institucionalidad, lo que yo he llamado una especie de construcción de un círculo virtuoso que consiste en que, en la medida en que la gente ve que realmente participa, que la oyen, que su participación es efectiva y que los programas que acordemos realmente responden de una manera rápida y efectiva a esas necesidades, pues la gente por una parte va a exigir más de las instituciones, las mismas instituciones se van a tener que fortalecer, pero en el fondo lo que estamos haciendo es creando un verdadero círculo virtuoso de fortalecimiento institucional en las regiones más apartadas, más periféricas de Colombia. Nuevamente, estas no son ideas mías o que se me ocurren el día de hoy, esto corresponde al modelo que hemos venido desarrollando en La Habana. Un ejemplo de ello, no el único, son los llamados programas de desarrollo con enfoque territorial del punto 1 de desarrollo rural,
También los planes de desarrollo alternativo del punto 4 están construidos sobre esa idea, la idea de que tenemos que poner en marcha unos grandes procesos de planeación participativa para que la gente esté implicada desde el comienzo, desde el mismo diseño de los planes nazcan de una visión compartida de construcción de paz en los territorios y con un sistema de construcción de abajo hacia arriba, de asambleas que hacen planes y que todos estos planes se unen en un gran plan municipal, que también se pueden unir en un gran plan subregional, en un programa de desarrollo con enfoque territorial. Realmente lo que sale de ahí refleja las preferencias de las personas, pero también no de cualquier manera, con un fuerte acompañamiento técnico de los programas del gobierno nacional para que todo esto sea posible. Decir eso es fácil, hacerlo es muy difícil, requiere una capacidad de gestión muy grande, cosa por la que no hemos sido muy conocidos en este país, y además tenemos que lograr una muy buena, no solamente coordinación con las autoridades departamentales y municipales, sino lograr cómo estos procesos finalmente lo que hacen es fortalecer la capacidad de los gobiernos locales, fortalecer la capacidad de los gobiernos departamentales, de manera que tenemos una especie de coordinación horizontal, las comunidades trabajando con sus alcaldes, pero también tenemos que reflexionar, y eso lo está haciendo el Ministerio del Postconflicto, sobre cómo mejorar ese eje vertical, la relación entre gobierno central, gobierno departamental, gobierno municipal y los programas que ahí se desarrollen. Ahí tenemos una tarea central. Ahora, todo esto que estamos diciendo, todo eso funciona sobre la base de una condición, que es asegurar una enorme participación ciudadana. Tenemos que hacer una verdadera campaña de movilización ciudadana de las bases para que este modelo se pueda poner en marcha. Aquí le debemos mucho a ideas de personas que nos acompañan el día de hoy. El profesor Jonathan Fox, hoy de la Universidad American en Washington, en algún escrito hablaba de la idea de construir una especie de sándwich. Él decía, si uno quiere renovar la institucionalidad en los territorios, tiene que lograr que haya una alianza entre los gobiernos, los programas nacionales y la gente movilizada en los territorios, y eso es lo que tenemos que construir, ese esquema de esa alianza. ¿Cómo hacerlo? Yo lo veo como una especie de espiral, donde Humberto de la Calle habló de la microparticipación, es decir, hay que armar esa campaña de participación de una manera muy metódica. Hay ejemplos en otras partes del mundo. En Brasil, tal vez el más conocido sea uno de la India, donde con una metodología muy rigurosa se logró que todas las personas de una provincia de la India pudieran decir qué era lo que querían, poner sus prioridades de 1 a 5, y todo esto, gracias a un esfuerzo muy grande de ese gobierno provincial, se tradujera en un gran plan y en una campaña. Eso se puede hacer. Pero el asunto no es solamente cómo construimos unos espacios de participación para que las comunidades hablen con los programas nacionales. Es mucho más que eso. El espiral se tiene que abrir y tiene que incluir a todos los diferentes sectores de la sociedad en las regiones. Por eso en el tercer panel del día de hoy invitamos a empresarios muy importantes como el doctor Gustavo Adolfo Carvajal, a académicos muy importantes como el rector de la Universidad del Cauca. ¿Para qué? Para mandar el mensaje que es que esta paz no la vamos a hacer en Bogotá. Necesitamos que los liderazgos regionales se echen la cruz al hombro y con el apoyo del gobierno nacional construyan su modelo de paz en los territorios, abriendo espacios de discusión. Tenemos muchos modelos, tiene razón Rafael, tenemos un exceso de consejos, tenemos que ver cómo reactivamos eso, pero nosotros sí creemos mucho en la necesidad de crear espacios de inclusión para que los diferentes sectores, empresarios, universidades, pequeños agricultores, víctimas, reflexionen sobre cómo vamos a hacer esa tarea y cómo lo vamos a hacer, que va a ser un tema muy importante de este panel, con mecanismos de transparencia, con mecanismos que aseguren una veeduría ciudadana sobre el proceso. Y en esto tenemos la suerte de tener aquí a Jonathan Fox, que es un experto en ese tema. Por último, y para terminar, todo lo anterior es posible si se crea una base de confianza. Y yo personalmente creo que ahí tenemos el problema central,
Porque planes podemos hacer, nos podemos sentar en un escritorio en Bogotá, podemos pelear con nuestros queridos ministros, conseguir los fondos, estructurar un programa, pero nada de eso va a funcionar, si no se ha creado un piso de confianza en las regiones. Ese es el tema del último panel, en el que va a exponer una persona que ha sido muy importante para este proceso, que nos ha acompañado en los encuentros regionales, que es el profesor John Paul Lederach de la Universidad de Notre Dame, que tiene una frase que a mí me impresionó mucho y me ha guiado en esto, y es una idea, y es la idea de cómo es que recortamos la distancia entre las personas en las regiones para poder construir paz. Nosotros en estas salidas al territorio indagamos, hablamos con mucha gente, y les voy a leer lo que nos dijo un campesino del Alto Sinú. Un campesino del Alto Sinú nos dijo: ya hemos sufrido, oigan el verbo, ya hemos sufrido varios procesos de paz en Colombia. Por el momento van 10 procesos de paz a nivel nacional y departamental. Lo que queremos es que este sea un proceso justo y verdadero. Es decir, ese señor del Alto Sinú no cree una palabra de lo que estamos diciendo aquí el día de hoy, no se lo va a creer hasta que no vea que las cosas realmente cambian, y la primera manera de que las cosas cambien es que se abren espacios para que la gente se pueda hablar. Yo me pregunto, ¿cómo hace uno para construir paz en una región tan golpeada como puede ser el Urabá, donde ayer pregunté, me dijeron que en los últimos 30 años ha habido más de 15.000 homicidios en el Urabá? El Urabá tiene una situación, por supuesto, muy distinta hoy de la que tenía hace 15 años, pero la pregunta es, ¿hemos logrado cambiar esas lógicas subyacentes? Lo dijo Rafael, la gente se fue, no volvió, los resentimientos siguen ahí en las víctimas. ¿Cómo vamos a hacer? Hay que abrir espacios, John Paul los llama plataformas, para que la gente se pueda relacionar de otra manera, y yo creo que esa es la idea básica de la paz territorial, que tiene también una expresión en La Habana, en el concepto de convivencia. Convivencia que debe ser el producto de la construcción de estos planes como de desarrollo con enfoque territorial, de desarrollo alternativo, pero también convivencia en términos de justicia. La discusión sobre el acuerdo de justicia transicional, sobre el acuerdo de víctimas, se ha centrado, como nos gusta en este país, sobre los victimarios, sobre las FARC, agentes del Estado, quién hizo qué, cuántos años se va a la cárcel, y hemos perdido de vista a las mismas víctimas y hemos perdido de vista el elemento de convivencia que viene con un proceso transicional serio, que no solamente está mirando hacia atrás, quién hizo qué, sino que está tratando de abrir espacios, como lo pretende hacer la comisión que acordamos para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, abrir espacios en las regiones para que las víctimas puedan hablar, se vean reconocidas, para que las personas que tuvieron responsabilidad la reconozcan, y para que entre todos haya un pacto de cómo es que vamos a hacer en esa región para construir paz. Por eso creo, y esta es la última idea, que tenemos que promover una idea de unos acuerdos regionales de convivencia y paz. Mucho se habla desde hace ya un tiempo largo sobre un gran acuerdo político nacional. Eso hay que hacerlo, eso se hace en muchas transiciones, pero eso no es suficiente. No es suficiente que en Bogotá los partidos políticos, el gobierno, las autoridades, los gremios, los sindicatos, etcétera, se sienten y hagan un gran partido, un gran acuerdo político. Necesitamos que esto tenga una expresión en las regiones, y eso es lo que queremos que se refleje en el panel del día de hoy, donde nos acompaña el alcalde de Toribío, nos acompaña el presidente de Augura de Urabá, nos acompaña Paula Moreno, que está desarrollando un trabajo extraordinario en el Pacífico colombiano, para decir, bueno, venga y nos sentamos, miramos cómo es que vamos a hacer entre todos. Termino con yo lo llamaría un llamado, no sé si al realismo, sino a que enfrentemos la realidad. En este país nos encantan las discusiones jurídicas, las discusiones constitucionales, y yo sí pido que no caigamos nuevamente otra vez en lo que yo llamaría la falacia constitucional. Revisaba ayer la Constitución. ¿Qué dice el artículo 64? El artículo 64 dice que los trabajadores del campo deben tener acceso a la tierra, acceso a bienes públicos, crédito, comercialización, etcétera. ¿Lo hemos hecho en 25 años? No.
El artículo 112, ¿qué dice? El artículo 112 dice que debe haber una ley estatutaria que regule un estatuto para la oposición. ¿Lo hemos hecho en 25 años? No. ¿Lo vamos a hacer con un cambio constitucional? Tampoco. Lo vamos a hacer si decidimos que este proceso se trata es de cambiar las cosas, de cambiar la realidad, de hacer las transformaciones necesarias para que la paz signifique algo para cada habitante de Colombia. Y si no lo hacemos ahora, queridos amigos, entonces ¿cuándo? Muchas gracias.